Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, una palabra. Epicuro dijo: a la naturaleza no se la tiene que forzar, sino hacerle caso. Los sabios taoístas decían: hay que vivir con la naturaleza y no en contra de ella. Según la NASA, los 10 años más recientes han sido los más cálidos de la historia. En la segunda mitad del siglo XIX, la temperatura de la Tierra era de aproximadamente 1,5 grados más fría que en la actualidad. Las consecuencias de este cambio, aparentemente pequeño, son descomunales. Tormentas y sequías más frecuentes y potentes, aumento del nivel de los mares, deshielo de los polos, escasez de agua potable, migraciones forzadas, extinción de especies. Si no hacemos algo, los humanos desapareceremos de la faz de la Tierra por soberbios e inconscientes. Solo hay un camino para evitarlo: el de la sostenibilidad. Etimológicamente, sostenible es aquello que se mantiene en pie por sí mismo. La palabra comenzó a popularizarse a finales de los 80, cuando la ONU publicó el informe Brundtland, que definió el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para atender sus propias necesidades. ¿Es posible lograr pensar en las generaciones futuras en un sistema como el actual, que fomenta la acumulación y el lucro inmediato? ¿Cómo tener hábitos de consumo más sostenibles? Para diagnosticar el estado de salud de nuestro entorno y contribuir a sanarlo, ¿es suficiente con la ciencia? ¿Qué enseñanzas podemos aprender de los pueblos originarios y de nuestra propia literatura y espiritualidad? Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompaña Adrián Fernández. Adrián Fernández Reyes es químico por la UNAM, maestro en ciencias por la Universidad de Sheffield y egresado del doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Su investigación se ha centrado en la hidrogeología de contaminantes y en las estrategias de remediación de mantos acuíferos contaminados, en el transporte y destino de los radionúclidos en el ambiente, así como en el estudio de estrategias orientadas hacia la sostenibilidad, particularmente en estudios de calidad del agua con un enfoque comunitario. Además, investiga especialmente sobre los vínculos ser humano-naturaleza y los nexos entre espiritualidad y sostenibilidad. Pues bienvenido, Adrián. Muchas gracias por acompañarnos. Además, es compañero mío en el Departamento de Lenguas. Y esto no lo saben ustedes, pero por eso le traje este regalito. ¿Qué es? Adrián es aquel al que se le ocurrió Dio con el nombre del programa. Él fue el que... Bueno, muy bien. Pues ahora lo abres. ¿Sostenibilidad o sustentabilidad? Bueno, ya decía Marina, sostenibilidad es lo que puede permanecer por sí mismo y viene del latín sustentare, sustinere. Bueno, sustinere en el caso de sostenibilidad, sustentar en el caso de sustentabilidad. Y semánticamente es casi lo mismo. Hay un debate sobre si sustentabilidad o sostenibilidad, pero creo que ya se ha arreglado un poco para decir es prácticamente lo mismo, desde el punto de vista lingüístico. Ok, no tenemos que cambiar entonces el título del programa de hoy. No, afortunadamente. Okay. Pero son distintos, ¿no? Uno involucra la economía y otro no. Yo creo que ambos... La sustentabilidad no involucra la economía. ¿O sí? Depende No sé. justo de qué grupo esté utilizando la palabra. Pero vamos, si nada más nos dedicamos a lo etimológico, nos concentramos ahí, es prácticamente lo mismo. Lo que sí es importante, creo yo, el término que utilicemos está bien, pero la sostenibilidad habla de dos cosas simultáneamente. Una que es sostener como tal, soportar, como físicamente, ¿no? Como levantar.
y al mismo tiempo habla de una cualidad temporal. Entonces, la sostenibilidad está intrínsecamente relacionada con el espacio y el tiempo. Entonces, uno no solo sostiene físicamente, sino sostiene en el tiempo. Y eso nos lleva a pensar en cuestiones que pueden ser muy de la ciencia, como hasta aspectos relativistas, ¿no? De Einstein, que el espacio-tiempo no puede ser desconectado, ¿no? Están intrínsecamente relacionados. O también cosmovisiones de distintos pueblos, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en la Pachamama, ¿no? La Pachamama no es como tal la madre naturaleza, sino es el espacio-tiempo, ¿no? O hay quien dice, por ejemplo, a lo mejor es la madre que abraza el espacio-tiempo. Entonces, en ese sentido, la sostenibilidad puede ser vista desde muchas aristas, desde lo más como científico y de otros aspectos no tan científicos, ya lo estaremos platicando. Pero bueno, en términos de la palabra y en términos muy prácticos, si uno va a utilizar en algún documento que sea sostenibilidad todo el tiempo o sustentabilidad todo el tiempo, y ya está, no hay más. Sí, de hecho, lo de la Pachamama ya me lo habías platicado alguna vez y me había dejado impactado esta idea de que nosotros lo traducimos como Madre Tierra, pero se puede traducir como Madre Era. Madre Era de temporalidad, ¿no? Entonces es maravilloso porque la Madre Tierra es la Madre Era, ¿no? Esta conexión de espacio-tiempo que creo que nos explicabas, pero para que a todos nos quede claro. Bueno, has trabajado en los lagos de Montebello, luego te preguntamos sobre los radionúclidos y estas cosas, pero ahora una pregunta un poco más general. Oímos todos de nuestros padres, abuelos, o hasta uno mismo podría recordarlo, que pues antes había más glaciares que ahora, eso ya subiendo a lista uno lo ve, como hemos hecho en alguna ocasión, pero cuando tú vas allá a la frontera entre Chiapas y Guatemala, ¿qué te cuenta la gente de allí? ¿En qué les está afectando a ellos el cambio climático? Creo que hay muchas afectaciones porque para hablar de temas de sostenibilidad, por lo menos desde las ciencias de la sostenibilidad, tenemos que hablar de sistemas y los sistemas como elementos interconectados y que es inseparable, por ejemplo, las cuestiones agrícolas, de las cuestiones de agua, de las cuestiones económicas, y eso es parte de la dificultad de las ciencias de la sostenibilidad o de la sostenibilidad en sí, que es muy difícil abordarlo todo, pero se necesita una visión sistémica y holística. Una visión holística, y eso es clave cuando uno hace investigación de este tipo. A mí me sorprendió mucho, y esto lo cuento porque es algo muy personal. En todos los podcasts a los que te invitan. Sí, no, en este en particular lo voy a decir. Justo creo que uno espera por la forma en la que está pensada la academia, como a lo mejor un estudio doctoral es como especializarte en algo. Y a mí lo que me ocurrió con la sostenibilidad fue que adherí, ¿no? Como a lo mejor te vuelves más generalista porque ves las cosas desde otra perspectiva. Lo que te encanta, ¿no? Justamente la necesidad de no especializarte. Es que es muy difícil verlo globalmente, ¿no? Tienes que ver las cosas. Hay tanta influencia de todo que lo tienes que ver globalmente, ¿no? Y no localmente, ¿no? Exactamente. Claro que localmente tienes las cosas más sencillas para medir y eso, y globalmente ya se vuelve un problema, en particular matemático, un poquito más complicado. Sí, totalmente. Y creo que este diálogo entre lo micro y lo macro es lo que hace un especialista de la sostenibilidad, como ser un puente entre micro y macro, y ver las cosas desde otra perspectiva, algo que me parece... No, y entre ciencias duras, digamos, y ciencias menos duras. Sí, totalmente. Y algo muy importante también de la sostenibilidad es salir de lo disciplinario, y eso va de la mano con lo que quería responder cuando hacemos trabajo de investigación de este tipo. Se busca en las ciencias de la sostenibilidad, por la naturaleza misma de esta disciplina o conjunto de disciplinas, no solo ir a lo interdisciplinario, sino verdaderamente buscar la transdisciplina. Entonces, hacer que una comunidad extendida de pares tenga conocimientos muy válidos y muy, claro, en un momento donde todo es urgente y hay que tener soluciones, todas las voces son igualmente válidas en cuanto a lo que te quieren decir. Y lo digo porque muchas veces cuando hago entrevistas, por ejemplo, en trabajo de campo, me dicen algunos agricultores, bueno, ustedes son los que saben. Y yo, no. Todos ustedes son los que saben, ¿no? Todos tenemos un cierto tipo de conocimiento, y en esta idea, al menos de horizontalidad,
es donde podemos tener un diálogo mucho más cercano con otros saberes y otros conocimientos. Y creo que eso es algo que busca las ciencias de la sostenibilidad. A veces no se logra, a veces la transdisciplina es un ideal, pero por lo menos hacia allá se tiende. ¿Y qué les dicen ellos y qué les dicen ustedes a ellos? Por ejemplo, en esta zona en la que tú has trabajado durante los últimos 4 años. Sí, por ejemplo, yo que me he dedicado a temas de eutrofización, que es la acumulación de... ¿De qué, perdón? De eutrofización. Eutrofización. De alimento, entonces es un buen alimento. Lo cuento muy rápidamente. La eutrofización es cuando en algún cuerpo de agua hay sobre todo especies de nitrógeno y de fósforo, que son nutrientes para varias especies. De algún modo... bueno, sí, como nutrientes excesivos a los ojos humanos. A los ojos de las algas, pues es mucho mejor porque hay mucho alimento para ellas, ¿no? Usualmente el fósforo no está en condiciones, en concentraciones muy elevadas en la naturaleza. Lo que ha sucedido es que en los fertilizantes hemos agregado artificialmente mucho nitrógeno, mucho fósforo, a partir de procesos químicos que ya llevan un muy buen tiempo, ¿no? Por ejemplo, el de Fritz Haber, el proceso de Haber-Bosch, que es tomar de los gases, de los gases atmosféricos, de nitrógeno atmosférico y de hidrógeno, sometidos a grandes temperaturas y grandes presiones, podemos tener como producto amoníaco. Y ese amoníaco después puede ser tratado para utilizarse en los fertilizantes. Eso por el lado del nitrógeno. Y por el lado del fósforo, las rocas fosfóricas que pueden ser utilizadas para justamente obtener el fósforo, y ya tenemos un agroquímico. El problema es que la aplicación excesiva de agroquímicos, porque nos lleva a, como les digo, todo está interconectado y son sistemas que hay que analizar. Los suelos erosionados, pues por supuesto no absorben tanto el nitrógeno y el fósforo que colocamos en la tierra, que coloca algún productor, y gran parte de ese nitrógeno y fósforo no se absorbe, y con las lluvias, sobre todo con las lluvias, llega a cuerpos de agua, llámense ríos o aguas subterráneas, y esta concentración elevada de nitrógeno y fósforo hace que las algas, sobre todo las algas que están ahí en cualquier cuerpo de agua del mundo, digan, perfecto, tenemos muchos nutrientes disponibles, lo que no hubiera sido viable de otro modo, crecen excesivamente y se generan brotes algales o blooms algales. Estas algas son una capa verde, ¿no? Por ejemplo, que se puede ver en los ríos, en los lagos, sobre todo en los lagos, porque no se mueve. Y además de cambiar la coloración de un azul a un verde, por ejemplo, justo como utilizan el oxígeno disponible en las capas superiores de agua, hace que otras especies que necesitan el oxígeno también mueran, ¿no? Deben de privar de luz también. También eso es un problema cuando obstruyen el paso de luz, y también hace que otras especies disminuyan sus tasas de fotosíntesis, ¿no? Entonces, este fenómeno, este problema es el problema de eutrofización, que está en todos lados en el mundo. ¿Y por qué se llama EU si es negativo o es dañino? Está pensado en el sentido de... EU para ellos. Bueno para otras, para las algas, digamos, como buena alimentación. ¿Y no tiene nada que ver con atrofiar? Sí, pero es lo contrario. opuesto, ¿no? Trofos es alimentar, ¿no? Atrofiar es que no se alimenta bien. Y EU es supongo bueno. que EU es bueno, es que lo alimentas demasiado. Okay. Bueno, hoy vamos a hablar de espiritualidad y cosas así también, pero antes de eso, los que quieran oírnos deberán oír también lo que las matemáticas tienen que decirnos al respecto. ¿Cómo que deberán? Porque tendrán el privilegio. Somos un sistema. Es que sin las matemáticas no se entiende. Ni Nada. puedes ir a ningún sitio, no puedes hablar de sostenibilidad, porque no puedes predecir lo que va a pasar, no puedes medir bien lo que pasó, ni ver qué es lo que está pasando actualmente. Entonces, es un sistema que se tiene que ir viendo, pues, cómo estuvo, qué pasó, y cómo lo podemos, y qué va a pasar si seguimos así, y cómo se puede modificar. De hecho, es fascinante cómo miden, ¿no?, la temperatura pues hace 2000 años, ¿no? A partir del grueso de los árboles, de los anillos, todo eso es fascinante. Por supuesto. Sí, bellísimo. Pero ¿cómo miden el hoyo de ozono? Para eso te tenemos hoy les aquí. voy a contar la historia de 3 matemáticos
uno se sale un poquito de lo que estamos hablando, pero me parece muy importante esto. Primero es Lagrange, que estudió en Italia y eventualmente cuando Euler se fue a Rusia, lo recomendó con Federico II, que le dijo, pues sí, te contrato. Y entonces se fue a Berlín a trabajar, hizo ahí gran parte de su trabajo. Y después, cuando murió Federico II, pues se quedó sin padrino, como suele suceder en la academia. Y entonces Luis XVI lo mandó llamar. Pero le creó incluso en el Louvre unos lujosísimos apartamentos, porque se dice que es de los mejores matemáticos franceses que ha habido, ¿sí? Bueno, la gracia de él es que fue el que empezó a trabajar con ecuaciones diferenciales acopladas. La parte de acopladas es muy importante porque precisamente son muchas ecuaciones y no puedes resolver una nada más, sino que tienes que resolver todo el sistema junto para que tenga sentido eso, que es exactamente lo mismo que ver una cosa global, un problema general, ¿no? Bueno, entonces él desarrolló toda esa teoría y la desarrolló no como simplemente una técnica para resolver cosas, sino como una teoría matemática. Y el que lo aplicó fue Laplace, y Laplace fue el primero que lo aplicó para problemas, digamos, parecidos a los que hay de la sostenibilidad actuales, ¿sí? Empezó a usar esos problemas, ¿sí? Digamos, eso es de la parte que tiene que ver con la sostenibilidad, y ahora voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver con Lagrange y una situación que me parece aberrante que haya pasado en Francia. Lagrange daba su curso en la Escuela Politécnica, tenía muy buenos alumnos, porque es una escuela muy elitista. Estamos hablando de qué época, pues, Luis XVI. De finales del siglo XVIII. 18. Les voy a dar una fecha muy peculiar. Bueno, él daba sus clases ahí, tenía a sus alumnos, no sé qué, y hubo una chica, Sophie Germain, de la que ya he hablado aquí alguna vez, que dijo, pues yo quiero tomar este curso porque a mí me interesan las cosas de ingeniería, las cosas de aplicaciones, yo quiero saber cómo funcionan todas estas cosas, no sé qué. Y entonces, pues le pasaba las tareas a un compañero y ella firmaba Monsieur Leblanc. ¿Sí? Y entonces le llegó una de las últimas tareas a Lagrange y dijo, no, esto está pero muy por encima de los chicos que tengo. Yo quiero hablar con Monsieur Leblanc, yo quiero decirle cómo está su trabajo y si tiene algunas cositas para que hagamos algo luego. Entonces lo llama y se presenta a la chica. Y oh, sorpresa, que no es Monsieur Leblanc, sino que es Mademoiselle Sophie Germain, ¿sí? Entonces, pues le dice, y él, a pesar de que en esa época no se aceptaban mujeres en la Escuela Politécnica, empieza a trabajar con ella y la apoya muchísimo. Hace cosas buenísimas sobre el calor, sobre una serie de cosas muy interesantes, luego hace cosas sobre teoría de números, etc. De hecho, a Lagrange lo nombran en 1794 director de la Escuela Politécnica, 3 años después de que la habían formado. Pero el punto que yo les quiero contar aquí es que en 1794 lo nombran director. Y no aceptaban mujeres. ¿Cuándo aceptaron mujeres? En 1972. Lo cual me parece totalmente aberrante para un país como es Francia y como dice que es Francia. Sí, porque la Revolución Francesa acababa de pasar. Muchas otras cosas. Y para terminar, les voy a leer una notita que salió hoy en el periódico. Dice, firma orden para cuidar su hermoso pelo. Y sale la foto de Trump. Es muy cortita y se las leo rápido, ¿sí? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden para terminar con los estándares de la conservación de agua que restringen la cantidad de litros por minuto que fluyen por regaderas y electrodomésticos. Me gusta cuidar mi hermoso cabello, justificó. Ni que tuviera tanto. Los expresidentes Joe Biden, Barack Obama impusieron límites para enseres como lavavajillas, lavadoras e inodoros a fin de que se gastara menos agua, lo cual suprimió Trump. Y dice, me gusta tomar una buena ducha, cuidar mi hermoso cabello. Tengo que estar en la ducha 15 minutos hasta que se moja. Lo que uno termina haciendo es lavarse 5 veces más, así que es la misma cantidad de agua que voy a utilizar. Bueno,
No hay matemáticas que sirvan cuando hay gente de ese calibre y con esas ideas en el mundo. No hay razón que sí. Totalmente de Te acuerdo. lo quería contar nada más porque me llamó mucho la atención que salía precisamente hoy. Y ayer fue cuando firmó el decreto. ¿Sí? Entonces ya no hay ningún dispositivo, los inodoros se vuelven de 20 litros en vez de 4, en fin, etcétera, etcétera. Es que, Carlos, tú no te has enterado de que esto del cambio climático es una cosa inventada de todos los wokes. Ese es el problema. Pues fíjate que sí es medio inventado y te voy a decir por qué. Porque todo esto se basa en predicciones que hacen las matemáticas de qué es lo que va a pasar posteriormente. Pero funciona. Por ejemplo, con el hoyo de ozono, se predijo que se iba a ir agrandando si no se hacía y se firmaron los acuerdos y ha disminuido. Entonces, bueno, lo que no sabe este tío son matemáticas. No sabe del pensamiento común. ¿Tú eres pesimista o optimista? Ah, no, yo soy optimista, ¿eh? ¿Y tú? Yo soy... Fabián. Hay días que soy optimista y días que soy pesimista. Depende, no sé, de cuántos datos haya visto ese día, cuánto haya leído. De verdad cambia. Y hay días que soy muy optimista y hay días que pienso que hay imaginarios distintos para resignificar el mundo, ¿no? O para reencantar el mundo, como diría Silvio Federici. Pues ya que hablas de imaginarios, de optimismo y pesimismo, vamos a oír qué dicen nuestros queridos alumnos al respecto. Cuando piensas en el futuro, ¿te imaginas un mundo sustentable o destruido? ¿Y por qué? Pues yo me imagino desde la positividad un mundo sustentable, porque pienso que nos vamos a dar cuenta que tenemos que cambiar. Gracias. Bueno, o sea, ahí depende de si como realmente nos damos cuenta de todo lo que estamos haciendo, porque si seguimos como estamos ahorita, pues va a estar destruido, pero si nos damos cuenta de todo lo que hacemos para dañar como el medio ambiente, a lo mejor podemos tener como formas de solucionarlo y que realmente no destruyamos nada y a lo mejor hasta podríamos llegar a algo que sea mejor en el futuro, más humano, haz de cuenta. Muchas gracias. Definitivamente sustentable. O sea, me gusta pensar en que todo va a salir bien al final de cuentas. Y los humanos somos muy resistentes a los cambios y a las adversidades. Entonces sí, definitivamente sustentable. Pues yo me considero alguien optimista. Entonces a mí me gustaría pensar que la generación joven va a ser capaz de hacer los cambios necesarios en el mundo para que tengamos ahora sí que una convivencia mejor y podamos resolver los problemas que ahorita existen en el planeta. Yo creo que mucha gente, debido a pues ahora sí, muchos cambios políticos y sociales que se han visto ahorita, como que se sienten mucho más tirando hacia la desesperación, pero pues yo no creo que esa sea una actitud que ayude mucho. Yo creo que... O sea, pues sí, yo creo que es importante siempre tener una actitud optimista hasta el día que todo valga. No puedo decir palabras, ¿verdad? No. Redactado. Ok, sí. Entonces sí, o sea, yo opino que sí es importante tener una actitud optimista y que sí podamos hacer algo hasta el día en el que el mundo ya deje de estar. Y pues, o sea, quitando esa forma ilógica de verlo, pues yo sí creo que existen las herramientas necesarias. Yo creo que existe la motivación necesaria de la generación joven para hacerlo y pues sí. Muchas gracias. O sea, yo personalmente creo que, o sea, como lo que hemos visto, lo que ya está pasando, o sea, como está reaccionando la gente, los gobiernos, todo, no creo que haya mucha esperanza para la crisis ambiental. O sea, creo que en general como que los intereses en el mundo, o sea, como que lo que prevalece son los intereses económicos y los intereses políticos y como que no se alinean con los intereses, o sea, como del ambiente. Y entonces yo personalmente como que, digo, no me gusta ser tan pesimista, pero yo creo que lo más realista es como que no va a haber un cambio muy significativo y entonces yo sí pienso en un mundo más destruido, por lo menos. Pero lo que me sorprendió mucho fue que mis compañeros no. Si piensas en el futuro, ¿te imaginas un mundo sustentable, sostenible o destruido, distópico? Yo creo que existen todas las posibilidades, pensando en una pluralidad de futuros.
Para mí no hay un futuro, hay un conjunto de futuros. Todos están conviviendo. Todos están conviviendo y justo en estas visiones más, pues ya no ni sistémica, ¿no? En los paradigmas relacionales todo está unido a todo. Entonces siento que se pueden reconfigurar muchos eventos para que los futuros sean distintos. Bueno, esta pregunta te la hacemos también. Optimista globalmente, no creo que me digas chance sí, chance no. No. ¿Eres optimista en el futuro, sí o no? Y además esta pregunta te la hacemos porque sé que tú a tus alumnos les preguntas, ¿cómo te imaginas que será nuestra relación con el entorno en 30 años? ¿Cómo te la imaginas tú? Si te oyen te copiarán, pero bueno, da igual. Así nos oirán. Hoy me siento más optimista que hace unos años. Irónicamente estamos peor. Pero sabes más. Sé más. Pero sabes más Sí. y eso te permite pensar más a largo plazo y entender mejor. Sí, sin duda. Y creo que soy optimista porque siento que tenemos los mecanismos de comunidades a distintas escalas para que haya cambios. Si nos quedamos con la narrativa, con una sola narrativa, creo que esto ya va más allá de lo científico y demás. Si nos quedamos con la narrativa del progreso, del mito del progreso, que nos lleva a un crecimiento desmedido, no hay futuro, ¿no? Definitivamente no. Cambiaremos, no tiene sentido pensar en cuántos años y demás, pero si retamos esta idea, si retamos este mito del crecimiento es lo que todos queremos, sí podemos tener futuros mucho más sostenibles. Y esto se ha hablado, no es nuevo, en los 70 se hablaba de los límites al crecimiento, ¿no? Se hablaba, bueno, hoy evidentemente no tenemos un mundo infinito, es un mundo finito en el que estamos. Esto fue potenciado por incluso son cosas increíbles que pasan en los sistemas. Tenemos muchos elementos interconectados y de repente hay una propiedad que emerge. Que no está en los elementos individuales, pero que una propiedad del sistema hace que algo emerja. A ver un ejemplo así que se pueda entender. En este caso, muy particular, cuando en la misión Apolo 8 fueron al espacio William Anders, ¿cómo se llama? Frank Borman y Bill Lovell, tenían como misión tomar fotos de los cráteres de la Luna. Iban a orbitar la Luna e iban a regresar a la Tierra. Su misión era tomar fotos y el encargado de hacerlo era uno de ellos, William Anders, y tomaba fotos y grises, aburrido, y de repente vio la Tierra, ¿no? Y ahí dijo, pásenme la cámara, la que tiene el rollo de color, porque ese es el que queremos, ¿no? Las otras fotos ya ni le importaban. Le pasaron la cámara, tomó la foto, y esa foto fue una de las más famosas, ¿no? Semi-icónica, que se llama Earthrise. Digamos. Sí. Y esa foto detonó, no solo esa foto, por supuesto, es un asunto donde hay muchas cosas que interactúan, pero esa foto detonó más rápidamente las políticas de la Tierra. La primera convención, la de 1972, la de Estocolmo, tenía el eslogan "Solo una Tierra", porque este efecto de ver la Tierra desde el espacio, que se llama el efecto perspectiva o overview effect, te cambia. Todos los astronautas que han estado ahí, que han visto la Tierra, tienen un cambio de conciencia, tienen un cambio de valores, si no lo tenían antes en ese sentido de ver la Tierra ahí, que dicen, es lo que hay, es lo único que hay, es nuestra casa, ¿no? Y es lo mismo que pasa cuando uno se va a estudiar al extranjero, ¿no? Sí. Porque dejas tu país y lo ves con otra perspectiva. Y entonces entiendes muchas cosas que antes no se entendían, ¿no? Bueno, pero no podemos irnos todos a la Luna para cambiar nuestra forma de hablar. No todos. Tampoco. Sí. Va a ser infinito este episodio, Sí. ya lo veo, pero bueno, Margarita, por favor, dinos tú qué opinas al respecto. Wow. A mí me hace feliz estar en la naturaleza. Claro, no sé si y no eso solo está a ti. medido o no. Claro que sí, de hecho es una de las cosas que quería compartir con ustedes. Claramente el contacto con la naturaleza contribuye a que las personas se sientan más felices. Hay algunos estudios muy ingeniosos, muy bonitos, en los que usaron datos de geolocalización con muestreo de la experiencia, que le mandas a la persona un mensaje y le preguntas cómo estás, cómo te sientes. Descubrieron el efecto azul, que es que cuando las personas están en un radio de 1 kilómetro de un cuerpo grande de agua, como el océano o un lago,
se sienten mucho más contentos que cuando están más lejos. Y también está el llamado efecto verde, que cuando las personas están en contacto con el verdor, sobre todo los árboles en particular, de verdad se sienten mejor, y no solo se sienten más felices, puede tener un efecto sanador realmente contra la depresión. Seguramente han leído que en Japón hay una práctica que se traduce como baños de árbol, y los seguros médicos en Japón, algunos de ellos cubren eso como parte del tratamiento contra la depresión. ¿En qué consiste? En que te vayas al bosque y pases un periodo largo, de 1 hora o más, realmente en contacto cercano con los árboles. Mira, yo eso me lo había autodiagnosticado sin saber. Autorrecetado, más bien. Y luego cosas buenas, como dices, podría ser infinito. Además les doy 3 cositas más. Un estudio muy interesante en el que pusieron a pacientes en un hospital, creo que en Boston, con el mismo diagnóstico, y los dividieron en cuartos que tenían vista al exterior, con desde la que se veía un árbol al menos, y cuartos sin vista al exterior. Y los pacientes que veían árboles tenían un tiempo de hospitalización menor y requerían menos medicina para el dolor que los que estaban en un cuarto sin vista, ¿no? Wow. Sí, pues. Y lo último que les quería contar era una regla o sugerencia que oí el otro día que me hizo gracia, que se llama la regla del 3-30-300, que para realmente estar bien las personas necesitamos desde nuestra casa ver al menos 3 árboles. En nuestra zona en la que vivimos, ya tú ya la conocías, Adriana, pero en la zona, en nuestro barrio, tener 30 árboles cerca y estar a 300 metros de un buen parque, ¿no? Se me hizo muy interesante. Y ¿puedo dar un ejemplo de lo sistémico ya? Claro. Claro. Es que hay todo, o sea, la teoría de sistemas, que sobre todo la cibernética, tuvo un gran impacto en la psicología a partir de los años 70 más o menos, y de ahí nació la terapia familiar. La idea que a veces los problemas o los síntomas no se pueden entender solo a nivel del individuo que los presenta, sino del sistema del que es parte, ¿no? Por ejemplo, que un niño con problemas de conducta realmente está manteniendo el equilibrio en una familia en la que los padres tienen mucho conflicto, ¿no? En fin, pero recuerdo hace muchos años un profesor que se llama Carlos Lusky, que daba clases de terapia sistémica, nos comentó que él trabajaba en un hospital de Massachusetts y en el pabellón de psiquiatría tenían, entre muchos otros problemas, que la gente no se apegaba al tratamiento, no iban a sus citas y tenían una excesiva demanda de camas de hospitalización. Y entonces hubo una intervención que cambió eso radicalmente, la gente empezó a ir más a sus citas y había menos demanda de hospitalización. Y todos pensamos, no, pues una intervención psicológica. Pues lo que pasó fue que, de casualidad, la ciudad de Boston puso una parada de autobús en la esquina del hospital. Y eso fue lo que tuvo un impacto enorme en qué pasaba en el pabellón de psiquiatría. Es siempre un ejemplo muy bonito de la parte del sistema o contextual de los problemas, ¿no? Sí. Yo añadiría a esta regla del 3-30-300, 3 árboles en casa. Bueno, que puedas ver desde casa, 30 en la cercanía y a 300 metros de un parque, pues el estar cerca de un 3000, que por suerte aquí en la Ciudad de México estamos muy cerca de montañas de más de 3000 metros. ¿No? Okay. Te sales tantito y ya estás en el Ajusco. Pues sí ayuda, ¿no? Cada vez que yo abro la ventana, si wow, veo los volcanes, wow, nunca te dejan de asombrar. 3-30-300, 3000. Órale, lo voy a agregar. ¿Quién se inventó esta regla o descubrió este fenómeno? No recuerdo, pero porque sí tú también lo habías oído. Lo había escuchado, sí. Pero no. Ya que hablamos de psicología, de espiritualidad, de nuestras entidades anímicas indirectamente, hay una colega, Blanca Solares, que escribió con otros colegas y amigos un libro que sobre imaginarios de la naturaleza, y ahí dicen: la violencia destructiva contra la biodiversidad corre paralela a la violencia represiva sobre los hombres y mujeres y la que ejerce el individuo sobre sí mismo al haber interiorizado una imagen dividida de su propia naturaleza. Alma por un lado, cuerpo por el otro. Razón por un lado, pasión por otro. Naturaleza, sociedad, instinto y moral, ¿no? ¿Cómo entiendes tú esta dicotomía? ¿Sí nos afecta o están un poco Yo creo exagerado? Que no está exagerado. Yo creo que nos afecta totalmente. Y para eso tendríamos que hacer un flashback enorme en la historia.
Y pensar que a lo mejor hemos cambiado de paradigmas o pensar que han coexistido los paradigmas, a veces lo pienso como una pelea de box donde un paradigma le va pegando a otro hasta que lo va noqueando, pero ahí sigue y se va levantando, ¿no? Durante mucho tiempo en la historia tuvimos un paradigma, vamos a decir, más holístico, más sistémico, donde la naturaleza era considerada como deidad, ¿no? Finalmente para muchos pueblos, muchas culturas. Bueno, para todos, ¿no? Para todos, ¿no? Para todos. Diría, menos sí, al menos para nosotros. Sí. Eventualmente, bueno, cambiaba la deidad y demás, pero en la Ilustración se le dio un golpe muy, muy fuerte a este paradigma. Y ahí es donde se plantea esta separación, ¿no? Entre lo material y lo que no es material. Y ahí cambia, por ejemplo, Descartes hablaba del paradigma de máquinas, ¿no? Somos máquinas, o todo es una máquina que podemos analizar sus partes, y eso tiene ventajas enormes en el desarrollo científico y tecnológico, pero aíslas las relaciones entre las partes, y aislar las relaciones entre las partes es la base, es el corazón de lo sistémico, de lo holístico. Entonces se le dio prioridad a analizar las partes y no analizar cómo estaban conectadas las partes. Es una manera distinta de entender el mundo, no es que sea peor o mejor, pero tiene repercusiones muy, muy, muy importantes en la manera en que vemos el mundo, ¿no? La Tierra. Algo muy importante es que se ha pensado y se ha discutido mucho al respecto. Cuando separo la naturaleza, cuando la pienso como máquina, cuando la pienso como partes, pues de algún modo la estoy cosificando y la puedo ya casi manosear y hacer lo que quiero, ¿no? Hay unas metáforas muy reveladoras. Esto no es nuevo. Por ejemplo, en términos de minería, en los romanos ya se veían, contaminaron un montón los romanos con sus actividades mineras. Y curiosamente esto casi siempre viene desde los artistas, el rechazo a estas formas. Por ejemplo, Séneca decía de una manera muy poética, hay unos embalses muertos y ríos muertos y demás. Ya se veía esto. O Plinio decía, estamos ingresando hasta las entrañas de nuestra madre, como en una cosa muy gráfica, un asunto muy gráfico para decir, estamos yendo hasta adentro, lo estamos destruyendo. Entonces siempre ha habido este conflicto, pero sí cuando reinó, digamos, el paradigma mecanicista, se quedó de lado la naturaleza como deidad, como un ser, como un vínculo con el que nos podemos unir más espiritualmente. Y creo que empezó la idea también hasta de los recursos, cómo lo gestionamos y demás. Entonces empieza un asunto de gestión de la naturaleza. Extractivismo. Y un momento en el que, claro, si digo pienso, luego existo, estoy dándole a la mente poder sobre lo que no es mente, o lo que no se considera en ese momento como mente, ¿no? Además a la razón, más no a la intuición. Exacto. Entonces le doy más fuerza a la razón, y entonces eso me permite controlarlo todo. Y no solo es un tema de la naturaleza como tal, sino todo lo que es inferior. Llámese otros pueblos. Caroline Merchant, por ejemplo, dice, la naturaleza también la igualamos a la mujer, y entonces quedó en un nivel inferior y también tengo control sobre ti, ¿no? Es muy fuerte porque también hasta podremos hablar de procesos coloniales en los cuales el pueblo conquistado es visto como inferior. Entonces ese mismo mecanismo opera, entonces te puedo controlar también. Entonces ahí es muy complejo hablar sobre estos temas, complejo en el sentido de todos los elementos que están interrelacionados, cómo emergen propiedades, emergen condiciones del sistema que a lo mejor no puedes predecir en algún momento. Puedes acercarte, puede haber aproximaciones con las que te puedes, y para eso sirven las mates, seguro, pero en otros casos el paradigma es el que hay que cambiar, y a lo mejor eso tiene mucho que ver con el futuro. Si queremos, la serie de futuros, si queremos tener futuros más sostenibles, sí tenemos que cambiar de paradigma definitivamente. Y lo primero que hay que cambiar es nuestra forma de imaginar, pues, y de conocer, me imagino. O sea, y cuando hablamos de imaginar, es decir, si no soy capaz de imaginar de otro modo a como lo hemos estado viniendo haciendo durante los últimos 300 o 400 años, no vamos a lograr este cambio, ¿no? Al respecto, sé que te interesa mucho la etnografía y también la literatura de ficción. ¿Qué aporta el leer sobre, pues, nahualismo? Es decir, no sé si tú crees
que tienes un animal destino, supongo que entonces cuando te topes con ese animal en la naturaleza, pues lo vas a reverenciar, no vas a tratar, ¿no? O qué te aporta a ti leer a Le Guin, ¿no? A Úrsula Le Guin o Le Guin o a los autores que estás leyendo de ciencia ficción. ¿Cómo te ayuda a ti y nos podría ayudar a los demás a imaginar alternativas? Por ejemplo, en el tema del nahualismo que decías, hay toda una forma de entender el mundo pensando en la reverencia por la vida. Ajá. La reverencia por la vida es una forma muy distinta de entender la naturaleza. Ya ni siquiera hablaríamos de naturaleza, ¿no? Si pensamos en una zona andina, donde un Apu es una montaña y Apu es un dios, ya hay una reverencia por la vida, y eso hace que mi vínculo con la naturaleza sea muy distinto, por ejemplo. Y en el caso de la ciencia ficción o literatura, cuando se trata de ficción, siento que es una forma una de las más puras para ver otros imaginarios, para sentir cómo sería otro mundo. No solo porque sea en el espacio, en otros planetas y demás, a lo mejor es porque no hemos tenido las herramientas aquí para tener esos mundos, pues lo voy a plantear en toda una civilización distinta, cuyas relaciones, y otra vez regreso a las relaciones, los elementos podrían ser los mismos. A lo mejor somos seres humanos, pero cómo nos vinculamos es lo que da las propiedades del sistema. Entonces, en esta forma de entender el mundo, lo más importante es ver cómo nos relacionamos. Lo pongo con un ejemplo muy rápido. Podemos tener un equipo de fútbol donde están los elementos del sistema, pero si cambio las relaciones, que podrían ser las reglas del propio de ese sistema, pues ya tendría voleibol, y entonces ya los elementos no me sirven tanto, ¿no? No son tan buenos, seguro Messi jugando voleibol no es tan bueno, ¿no? No lo sé. Sí, se me ocurre que serviría la analogía que pusimos antes, de decir, hay que salir al extranjero para ver con una perspectiva diferente mi país, hay que salir a la luna para ver de un modo diferente nuestra tierra como una unidad, hay que salir de las narrativas habituales a través de la imaginación. Totalmente. O de las etnografías, justamente para encontrar nuevos modos de relacionarnos con el entorno, ¿no? Yo ahí culpo mucho a la educación. Sí. Tú escribes libros de educación, entonces yo creo que no es una cuestión meramente individual de que yo me leí el libro y yo ya sé que hay otras posibilidades y yo me relaciono de otra manera. Yo creo que es una cuestión, y lo vuelvo a repetir, no es local, es una cuestión global, y ahí es donde la educación debería de jugar un papel fundamental, ¿sí? Mientras nos pongan a decir, no, es que tú es lo tuyo y tú tienes que hacer y tienes que progresar y tienes que ganar y tienes que no sé qué, no estás viendo las cosas globalmente. Y entonces pues no vas a llegar a una solución factible, ¿no? Claro. Cuando pones en el individuo exclusivamente el éxito. Sí, bueno, el hecho de que cambien las cosas, ¿no? Sí, que puedan cambiar las cosas, ¿no? Es decir, debe de ser toda la gente, ¿no? Ganamos todos o perdemos todos. Y la educación es fundamental. Y se está haciendo muy poquito. Muy poquito. Y claramente lo vemos en la estructura no es que critica las universidades, pero bueno, sí lo voy a hacer. Son muy, muy disciplinares. Aquí vas a tener apoyo. Son muy disciplinares en su forma de entender la realidad. ¿No? A lo mejor podemos tener en muchas universidades un tronco común de distintas áreas y demás, pero luego te especializas y ya solo convives con personas de tu misma carrera para luego llegar, y es curioso, hasta decimos al mundo real, porque el mundo real está todo conectado, interconectado con todas las profesiones, ¿no? Ahí tengo una pregunta. Dijiste hace un rato, no solo sistémico, sino relacional, un paradigma. ¿Qué diferencia hay entre un paradigma relacional y uno sistémico? En un paradigma relacional, creo que yo lo entiendo así como un nivel casi superior al sistémico. En un paradigma relacional, lo voy a ejemplificar con la idea de Ubuntu, de las lenguas bantúes y africanas, y muy concentrada, por ejemplo, en Sudáfrica. Ubuntu, si lo digo en una sola frase, es soy porque somos. Entonces, es una especie de disolución del yo en la colectividad. Pero también se puede ver desde la física, en mecánica cuántica y demás. A lo mejor el efecto Bootstrap habla de cómo están las partículas relacionadas entre sí. Y muchas veces se ha mencionado como todas las partículas existen. Bueno, una partícula existe porque todas existen. Eso es un poco el paradigma relacional, de que todo está interconectado, que todo depende de todo. Pero tienes que entender lo que es una partícula.
Exacto, y en estos casos la partícula entonces ni ahí siquiera vuelvo a existe la como cuestión tal. esta Sí. local y global que es muy complicada, ¿no? Lo local es que justo en ese episodio tú estabas enfermo y no pudiste venir. Vuelvan a ser. Perdiste el secreto. Pero algo nada más termino con esta idea. Algo muy importante y que tiene que ver con lo que dice Carlos es que no podemos decir, bueno, ahora vamos a tener un paradigma sistémico o relacional nada más, porque nos sirve muchísimo el paradigma mecanicista. No, es imposible. Por ejemplo, las matemáticas que eran necesarias para los paradigmas sistémicos y para modelar y para hacer los modelos de circulación general del clima y demás, dependen de toda esta estructura de pensamiento. Entonces, no podríamos analizar la Tierra como un sistema completo si no analizamos. Son muy necesarias. La idea es que dialoguen y que coexistan. Que no se imponga que no se un imponga, paradigma a otro, que no ¿no? esté boxeando y pegándole sí. Yo les voy a hablar de biomímesis. Okay. Biomímesis. Sí. Biomímesis, tienes razón. Te copias adoptas la forma del que tienes al lado. No, bueno, Didi, perdón. Similar. Por ahí vamos. Que también es la biomimética. Y es el estudio y la imitación de las estrategias de la naturaleza, pero para resolver nuestros problemas humanos, ¿no? Y pues proviene del griego bios, vida, y mímesis. ¿Cuál de las dos? Segunda, mímesis. Ok, mímesis, imitar. Y pues aunque venimos imitando a la naturaleza desde hace muchísimo, como es en el caso típico de Leonardo da Vinci y sus máquinas bocetos, de máquinas voladoras que justo se estaban inspirando en aves, el concepto moderno es del 97 y lo acuña esta Janine Benjus, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Gracias. En su libro Biomimicry, Innovation Inspired by Nature. Y es desde ese entonces que ha ido ganando terreno en distintas áreas como en la arquitectura, diseño, tecnología, shalala. Y la idea generalísima, es que pues la naturaleza lleva milenios practicando cómo hacer las cosas y ha encontrado los mejores caminos, los más eficientes y toda la cosa, ¿no? Entonces tiene como estos distintos... No es que tenga principios así, pero se pueden rescatar. Y uno es que, pues, por un lado, la naturaleza es tremendamente eficiente. Y es como logra, por ejemplo, generar la celulosa, que es un polímero muy complejo, y lo hacen las plantas con un poco de agua, hacen la temperatura ambiente y el sol, ¿no? Y entonces ahora se han imitado ciertos plásticos, entonces son los bioplásticos hechos a partir de celulosa y entonces son mucho más biodegradables, ¿no? El otro es que en la naturaleza la forma sigue a la función, o sea que nada es decorativo y nada más, nada está ahí de que porque sí. Eso algunos dicen que en el arte tradicional así era, los ornamentos tenían también una utilidad. Bueno, perdón por la interrupción. Eso está bonito. Sí. Y entonces es el caso del tren bala de Japón, que se inspira en el pico del martín pescador, que justo cuando entra el agua no salpica nada. Y entonces así lograron reducir el estallido sónico, el sonido en general, y es más rápido, silencioso, tiene menos, tiene menos fricción que otros. Otro es que, por ejemplo, en la naturaleza nada se desperdicia. Todo se reintegra en un ciclo y actualmente nuestra economía está muy pensada de lo que se llama de la cuna a la tumba. Entonces produces y se desecha, cuando en la naturaleza todo va de cuna a cuna, ¿no? Lo que es un desecho para uno es el inicio para otro y nada queda ahí flotando, ¿no? Y esto da pie a las ideas de la economía circular, que hay muchísimos ejemplos, ¿no? Y otros ejemplos que se han dado es, por ejemplo, está la mariposa morfo, que es esta mariposa azul muy bonita, pero no es porque su pigmento sea azul, sino porque tiene unas estructuras microscópicas que reflejan luz azul. Entonces ahora se están tratando de teñir telas sin químicos, sino más bien ajustando las estructuras de las fibras. Otro es otra superproteína, que es la fibroína, que es la tela de las arañas. Wow. Y entonces esta es súper resistente y al mismo tiempo es muy flexible y ligera. Y entonces ahora se está tratando de imitar para poder hacer hilos quirúrgicos. También se han hecho chalecos antibalas y se han inspirado para hacer tendones artificiales, siguiendo estas ideas, ¿no? Y entonces, en general de lo que habla es que la solución para muchos de nuestros problemas ya existe, solo que no la tenemos que sacar nosotros desde cero, sino solo buscar a la naturaleza, que ya lo ha venido haciendo por tanto tiempo, e imitar, ¿no? Y pues es también tener un poco de humildad de, pues nosotros no tenemos todas las respuestas, podemos aprender como de este otro ente.
Otro que me gusta mucho es, ubican cómo las hojas les cae el agua y se va y casi no se les queda el polvo y cosas así. Ajá. Es por como la estructura que tienen, y entonces empezaron a hacer pintura para exteriores que tenga una estructura similar. No sé qué estructura es, pero entonces justo repele el agua, se ensucia mucho menos y cosas así. Y entonces la idea es pues imitar de alguien que ha estado practicando por milenios, ¿no? Sí, Marina, pero eso nada más se puede hacer ahorita. Hace 20 años no podías utilizar ninguna telita de araña. Sí. Entonces, también hay sus cosas, ¿no? Y para poder llegar a esos conocimientos, pues has tenido que destruir muchas cosas también. Entonces, sí estoy de acuerdo, pero de nuevo, sí, hay que ir congeniando todas las cosas y todas las piezas, acuerdo. ¿no? Bueno, Carlos, tú ya nos comentabas antes fuera del aire que tienes prácticas muy sostenibles, cosechas luz, agua. ¿Qué nos recomendarías? Hago composta. Haces composta. ¿Qué más podemos hacer? Yo, por ejemplo, me quedé con la duda. Entonces, ¿no hay que echarle fertilizantes a las plantitas del jardín? No. A ver, tú que eres experto en eso. ¿Sí o no? A ver. Bueno, sí, creo que depende mucho de la escala de la que estemos hablando, ¿no? A lo mejor si necesitas alimento para una gran población, llegas a esta tensión, este conflicto que sucedió incluso con la Revolución Verde, que es muy interesante hasta el uso de los colores, ¿no? Como en distintos momentos significa distintas cosas. La Revolución Verde de Norman Borlaug era utilizar todos los agroquímicos posibles porque después en el periodo de posguerra necesitas alimentar a todo mundo, ¿no? ¿Y quién se beneficia con esto? Hasta México se benefició en algún punto porque Norman Borlaug hizo sus estudios en México. En el norte del país se utilizaron algunas zonas para producir a gran escala, se exportó, hubo un boom en ese momento, nos fue bastante bien económicamente, y a quien le afectó totalmente, por supuesto, fue a los ríos, al suelo y demás, ¿no? Entonces, esa forma de utilizar agroquímicos tiene un impacto positivo para algunas personas en algunos momentos, y luego se ven las consecuencias, ¿no? No quiere decir que haya sido una mala elección, ¿no? Yo creo que hace algunos años yo hubiera dicho, es que los agroquímicos son terribles y demás. A veces no hay opciones, ¿no? Esto, creo que entender la sostenibilidad es entender los conflictos y saber vivir en ellos. Muy interesante. Eso es parte importante, y saber que estamos llenos de contradicciones, más allá de, por ejemplo, paradigmas que existen. A veces parte de mí quiere ser muy, muy mecanicista, mi formación es muy mecanicista, y yo soy los átomos y las moléculas y demás, y ahora me he enfrentado con otros paradigmas que me gustan más, que tienen más sentido emocional, espiritual y demás, como otros paradigmas sistémicos, holísticos, relacionales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te dicen? Por ejemplo, yo sí soy muy feliz, por ejemplo, cuando voy a la montaña, ¿no? Entonces, no estoy pensando en la montaña como una formación geológica. Le estoy pensando como algo muy importante para mí, un ente muy importante para mí, y le doy vida. Y parte de mí dice, eres un químico, no le des vida. Entonces, etcétera. Es muy interesante que en algunos pueblos indígenas de México el mundo era concebido como una gran montaña. Eso también es muy interesante. Pero no vas a cualquier montaña. A las que están limpias. No. ¿Vas a cualquier montaña? ¿Vas al cerro del Tepeyac? He ido, sí. ¿Y te encanta? Bueno, me encanta la lista. Bueno. Pero sí, es que también hay eso, ¿no? Sí. Tenemos que ir cerrando, pero yo te quería hacer una pregunta. Sí, una pregunta. Cortan eso de la montaña. No le gustó mi pregunta. No, y tiene que ver con esto. Hemos hablado de forma muy técnica, pero bueno, sabemos que te gusta la guitarra, que te gusta la música, que eres músico. Yo me andaba preguntando hasta qué punto es importante rescatar el concepto de la escucha cuando hablamos de la sostenibilidad, ¿no? Es decir, a veces siempre tenemos el anhelo de que nosotros tenemos que hacer algo para resolver los problemas, en general, en la vida social, pero también en este caso en nuestra relación con el entorno. ¿Cuál es el papel de la escucha en este ámbito? ¿Cómo oír a la tierra? ¿Cómo oír nuestros ritmos y sus ritmos? Y a otras culturas que piensan la realidad. Sí, estos sentir pensar es maravilloso. Creo que lo puedo contestar en como de dos formas. Una es la escucha, digamos, más
práctica institucional, como de términos organizacionales, que nos liga a los conceptos de gobernanza, donde todos tenemos voces y donde todos tenemos que escuchar nuestra voz, ¿no? Como procesos colectivos de cambio. Entonces creo que para tener no hay una solución única en estos mundos complejos, definitivamente no, pero para tener un paquete de ideas que nos lleven a alguna transformación, sí creo que definitivamente necesitas muchas voces. Esta pluralidad es importante entenderla. Una solución coral, entretejida. Sí. Y si no escuchas, pues no puedes tener otras ideas que son distintas a las tuyas, y todas se necesitan, ¿no? O todas valen, ¿no? También es muy válido, por ejemplo, puede escuchar lo que dice Trump sobre lavar su cabello y demás, y puedo no estar, por supuesto que no estoy de acuerdo, pero hay muchas personas que piensan eso. Entonces, si escucho de personas que están, que piensan totalmente distinto a mí, aprendo mucho más, ¿no? Y si podemos mediar y conciliar algunas ideas, sí podemos buscar otros futuros, ¿no? Y la otra, que es mucho más personal también, es, claro, yo cuando estoy caminando por un bosque o una montaña, intento escuchar mensajes que de otro modo no podría escuchar en la ciudad, ¿no? Siento que hay muchas interferencias, muchos ruidos, y ahí es para mí un lugar feliz, un lugar seguro, no más allá de la inseguridad de algunos sitios, ni modo, ¿no? Pero justo esto da más fuerza a la idea de estos conflictos que conviven y que coexisten, ¿no? O a veces pienso en el trabajo comunitario, que a veces está muy romantizado y demás. Es muy difícil trabajar en una comunidad. Uno dice, no, yo trabajo con las comunidades y demás. No es nada sencillo. Hay muchos conflictos, muchas tensiones también, muchas formas distintas de entender el mundo, y si no escuchas, no solo son las cosmovisiones, es el día a día. Ahora no puedo participar en una entrevista porque no tengo tiempo, tengo que cosechar X cosa porque la tengo que vender, porque en un ratito más viene el intermediario, etc. Entonces, escuchar es importante, que sea muy poco, no lo hacemos tanto como tendríamos que hacer, ¿no? Sí, bueno, nuestros oyentes sí. Llevan sí. 57 episodios escuchando. Perfecto. Sí, por eso les mandamos otro abrazo muy fuerte, y te proponemos que, además de abrir el regalito, pues nos acompañes a Marina y a mí tocando lo que se te antoje, perfecto, en el outro del episodio de hoy. Muy bien. ¿No? Aquí tengo ya pues es muy sencilla. No podía faltar, como se le ocurrió a él. Muchas gracias. Yo andaba ahí preguntándome la palabra, biografía de las palabras. Una palabra, qué bonito. La estrenaremos muy pronto. Está buena de Te pijama. voy a hacer una última pregunta. Sí, claro. ¿Qué es lo más urgente? Entender que los problemas están interrelacionados. Creo que muchas veces la luz, el foco está, por ejemplo, en temas de cambio climático. Yo le digo 1000 veces, el cambio climático es lo más urgente. Pero, no estoy diciendo que no lo sea, pero el cambio climático está interconectado con la acidificación de los océanos, con, ¿qué más? Sí, con la disminución de oxígeno. Entonces, entender todo como interconectado, creo que es lo más urgente. El cambio de visión, sí entendernos como parte del mundo y demás, pero entender que todo tiene un efecto desde cosas muy pequeñas. Y no quiero establecer con esto que en lo individual está el problema del mundo, pero si pido algo por Temu, pensar en el sistema que hay detrás, ¿no? En toda la cadena de suministro, en injusticias sociales, cuando hay producción textil y demás. Creo que esta visión los textiles baratos. Creo que lo más urgente es pensar en cómo todo está interconectado, y hacer estos procesos de cómo se conecta esto con esto con esto, y si tenemos las posibilidades, investigar al respecto. ¿Qué efecto tiene? No solo en temas de causa-efecto, sino cómo puedo impactar a largo, en una escala tanto local como regional como global, con lo que estoy haciendo, y también con lo que están haciendo las grandes empresas. Entonces, además diría dos cosas: lo interconectado, entender el mundo como interconectado, y saber que en cada uno y cada una de nosotras hay un activista. O varios, ¿no? O sea, o varias formas de hacer activismo, para saber que sí, los grandes problemas. Por ejemplo, China es el país que
emite el 30 y tantos % de las emisiones globales, ¿no? Entonces, lo que yo esté haciendo hoy, ahora, en este momento, a lo mejor no tiene mucho efecto, ¿no? Y sí, algunos países, algunas corporaciones generan gran cantidad de emisiones, y ahí es donde entra el activismo, ¿no? De distintas maneras, para sensibilizar, para divulgar sobre algunos temas que tienen que ver con esto. Y si somos más que pensamos que estamos cambiando la forma de pensar y de entender el mundo, creo que sí puede haber varios futuros o varias posibilidades de futuros sostenibles. Por ejemplo, ¿por qué no han cambiado la refinería de Tula? Es la que contamina más la Ciudad de México y nos hacen sentir que somos los conductores y la gente que utiliza el automóvil los que contaminamos. Cuando todos los vientos vienen, y es sabido, de Tula hacia acá, y es lo que más contamina a la ciudad. Entonces, esas cosas que son, pues esas son decisiones globales. Sí. Por mucho que yo tenga un coche súper afinado, lo lleve a la no sé qué, es muy poquito lo que me toca a mí hacer. Y es a mí al que castigan, y es a mí al que no dejan conducir, y es a mí al que le hacen sentir mal, y que no usa el coche, y que usa la bicicleta, y que usa los peceros verifican. Y que no sé qué, sí. Porque algunos sacan una humareda. Pues sacan una humareda, pues sacan una humareda. Pero verifican eso es con mordida. Esa humareda no sería problema si cambian Tula. Las grandes fábricas. Tula y las cementeras, ¿no? Decir, Cruz Azul, toda esa parte, toda esa zona está súper contaminada. Bueno, no está tan contaminada porque nos lo echan acá. No, en serio. Pero ahí también hay un diálogo entre los sistemas. Pensamos en sistemas que están anidados, ¿no? Sistemas más grandes que dependen de otros sistemas y demás. Y sí hay una comunicación entre lo global, lo regional, lo local. Y creo que nos toca mucho también pensar cómo incidimos en lo local para que escale a lo regional, para que escale a lo global. Y la respuesta tiene que ser en los dos sentidos. No podemos pensar que solo con una actividad local vamos a impactar en lo global. Tienen que ser las dos y simultáneamente, al mismo tiempo, ¿no? Hemos visto que, claro, el Acuerdo de París y demás, que ya es vinculante, pero para algunos países y que aun cuando incumplas o no cumplas no pasa nada. Entonces ahí están los problemas globales, ¿no? Yo siento que tenemos que incidir en ambos de alguna manera, por eso pienso en el activismo, como pensando en lo global y también en lo local, porque no hay nada más que hacer, ¿no? O sea, yo siento que ¿qué hacemos? ¿No? Es urgente. Vivir conscientemente. Ni más ni menos. Sí. Bueno, pues aquí tú toca lo que quieras. Rock pesado. Felices vacaciones. Para los egipcios, la naturaleza era una diosa de infinitos velos. En el velo de Isis, ensayo sobre la historia de la idea de naturaleza, Pierre Gadot argumenta que la verdadera filosofía no gira en torno a la construcción de sistemas abstractos de pensamiento, sino que es una manera de cobrar conciencia viva, de pertenecer a esa gran cadena del ser que nos hace solidarios con las piedras, los árboles, los animales, los hombres y los astros. Todas las civilizaciones han insistido en la necesidad de tomar conciencia de esa cadena áurea, incluida la nuestra. El Cántico de las Criaturas de San Francisco dice: Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras. Y él es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y él es bello y alegre y robusto y fuerte.
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que las soporten en paz, porque por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes encuentren tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Load y bendecid a mi Señor, y dadle gracias y servidle con gran humildad. Que conversaciones como la de hoy, con nuestro invitado especial y músico y amigo, Adrián Fernández, y nuestros amigos de siempre, nos lleven a recordar que no somos más que una pequeña parte de esa cadena de seres entretejidos. La Tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la Tierra. Quizás ese recuerdo es el verdadero camino hacia la sostenibilidad. Una semana. Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, al Departamento Académico de Matemáticas, la Oficina de Comunicación ITAM adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Luis, Bruno, Camila y Paula.